Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a la Secretaría del Trabajo y de Empleo de la Ciudad de México, al gobernador de la Ciudad de México, el licenciado Miguel Ángel Mancera, al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, a la secretaria, obviamente, Amalia García, y al diputado también Luis, donde estamos participando en este proceso de seguridad social. Agradecerle a todos ustedes que estén acá en este momento que está un poco caliente, pero que estamos en un lugar muy, muy importante en México, que es el Zócalo. Y obviamente para nosotros como extranjeros es un lugar en el cual la pasamos muy bien. Después de ya muchos años y décadas de estar pensando en cómo estamos en la seguridad social, cabe la pregunta de decir si hemos cumplido al menos con los estatutos mínimos que la OIT ha establecido, como el convenio 102 de la OIT. En 1952 prácticamente se establecieron los lineamientos mínimos para darle protección a los trabajadores, y no solamente a los trabajadores, sino también a su familia y al círculo y al entorno que les rodea. Es por eso que las carencias que dieron origen a la seguridad social, entre aquellas que comenzaron con un grupo de personas siendo solidarias entre ellos mismos, esas carencias dieron a este tipo de resoluciones en las cuales a este momento nos podemos preguntar si las hemos logrado superar con creces o todavía estamos en deuda. Yo diría que hemos avanzado. Hemos avanzado, pues al principio se protegía nada más al trabajador y después se comenzó protegiendo al círculo familiar, y ahora estamos tratando de proteger a toda la sociedad en general, buscando la universalidad de la seguridad social. Sin embargo, nos hemos quedado cortos también. Nos hemos quedado cortos en lo que decía muy bien el jefe de gobernación, nos hemos quedado cortos en prevención. La siguiente, por favor. Se decía hoy en la mañana también de que las carencias que tenemos en América Latina, incluso en países del Caribe, casi son las mismas o son similares de las que tienen en todos lados, incluyendo México, que no se queda atrás. ¿Y cuáles son estas carencias? La transición demográfica, obviamente. Todos los países, y ya en Europa más pronunciado, la pérdida del bono demográfico, la pérdida del trabajo joven o del trabajador joven activo, que se está sustituyendo obviamente por el trabajador adulto mayor, que no solamente tiene que continuar trabajando después del retiro, sino también que saca de la fuerza laboral a su primo, a su tía, a su esposa o a quien sea que lo va a cuidar, porque no tenemos las condiciones ni los recursos necesarios para protegerlo. El aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al principio, las enfermedades infecciosas en la década de los 40 eran la causa principal de muerte. Luego, con el advenimiento de los antibióticos y de la tecnología y de los avances médicos, ahora ya no los tenemos, y las principales causas de muerte, las vamos a ver, son las enfermedades crónicas no transmisibles, o las que les estamos llamando hoy en día enfermedades catastróficas. La extensión de la cobertura de protección social. Estamos hablando de que todavía no logramos nosotros cubrir a toda la población que necesitamos. El Salvador, 24%, Honduras, 18%, Nicaragua, un 15-17% de cobertura, México arriba del 50%, Costa Rica, 70%, Uruguay, Brasil y Argentina, países que ya tienen más del 90% en cobertura de protección social, y hacia ahí es donde nosotros queremos llegar. La informalidad. El dilema entre que si la informalidad es la falta de oportunidades a los trabajadores para tener empleo formal, o simplemente también es el aprovechamiento de aquellas empresas que no quieren pagar los impuestos al gobierno. Ese debate que se da día a día en cuanto a la informalidad, pero todavía sigue creciendo. El incremento de los flujos migratorios en el contexto laboral. Tengo una fundación, Instituto Salvadoreño Migrante, donde estudiamos el fenómeno migratorio, donde ya los países no somos expulsores de migrantes, sino ya somos emisores, receptores de tránsito, pero ahora nos estamos convirtiendo también en países de retornados. Por lo tanto, es un tema principal que deben de tratar los gobernantes. La necesidad de revisar modelos de pensiones y de retiro. Cuando hablamos de la transición demográfica, estamos hablando de cómo vamos a enfrentar una población envejecida, con múltiples enfermedades crónicas no transmisibles y con poco o ningún retiro a la hora de querer resolverle sus necesidades. Y ese es el gran dilema de este siglo y de lo que viene en las próximas generaciones. Desequilibrios financieros. ¿Hemos construido el capital social para poder darle un buen retiro o un retiro digno a nuestros adultos mayores? Probablemente no.
Probablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, construimos un paraíso social en un cementerio económico. ¿Y por qué lo digo? En los 40, en los 50, cuando se estableció la etapa de los años de trabajo, dijeron que 25 años de trabajo era suficiente para el retiro. Claro, personas retirándose a los 50, 52 años, el gobierno no tenía que subsidiar mucho, puesto que o morían antes de jubilarse o morían 1 o 2 años después de haberse jubilado, entonces el gobierno no subsidiaba. El Estado benefactor pasó desde ese entonces a este momento con personas que tienen ya arriba de 70 años y todavía se les está cuidando y se les está dando algún tipo de ayuda. Entonces tenemos un gran reto que enfrentar en cuanto a los equilibrios financieros y tenemos que ser conscientes de que en aquel entonces el Estado era puramente benefactor y que de ahora en adelante se tienen que buscar mecanismos para poder solventar estas crisis que se nos avecinan. Inadecuada asignación y gestión de los recursos. Tenemos gobiernos tan tristes que solo asignan un 2 o 3% del PIB a lo que es la protección social. Y tenemos otros gobiernos como Uruguay que asignan el 18% de su PIB, del Producto Interno Bruto, a la protección social. Por eso es que tenemos que el adulto sabe de que de cada dólar que gana le van a descontar 33 centavos, pero el adulto mayor está seguro que tiene un retiro digno con sus enfermedades cubiertas y no tiene que andar pasando penurias para poder acceder o accesar a los tratamientos médicos y a un retiro digno, el cual se merece después de tantos años de trabajo. Entonces, sí, la inversión del PIB es importante para poder determinar estos factores. Siguiente, por favor. Tenemos una tendencia exagerada a lo que es el incremento poblacional, el envejecimiento, y lo decíamos, por 3 causas principales. Uno son la tecnología, el avance de la medicina, pero también la disminución de la natalidad y la disminución de la mortalidad. El promedio de vida en este momento anda por los 70, 71 años, la esperanza de vida al nacer. Y se supone de que en el 2050 las proyecciones estiman de que llegaremos a 80.3, lo que significa de que en México, por ejemplo, en el año 2000, 2.5 trabajadores adultos mayores habían por cada 11 trabajadores jóvenes. En este momento tenemos 4.5 y en el 2050 7.5 trabajadores adultos mayores comparados con 11 trabajadores jóvenes. Entonces se debe hacer algo para proteger esta población, pero también para crear oportunidades y empleo digno a los jóvenes. Y es un dilema entre o saco al que está trabajando y le doy oportunidad al que va a entrar a la fuerza de trabajo, pero estamos perdiendo también la solidaridad intergeneracional. Y eso es importante que no se pierdan los gobiernos para poder proteger a ambos grupos poblacionales. La Organización Mundial de la Salud dice que una sociedad con arriba del 7% es una sociedad envejecida. Y nosotros estamos, incluso en algunos países, llegando al 20%. Entonces eso es preocupante. La siguiente. Los gobiernos tienen que darse cuenta que no solamente se van a enfrentar a una población envejecida con poco o ningún recurso para su retiro, sino también con múltiples enfermedades que les va a cargar grandes costos y gastos millonarios y que de alguna manera tienen que enfrentarlos con prevención. La siguiente. El rector que ustedes tienen en la Universidad Autónoma de México decía en el 2014, México vive una transición epidemiológica de ser un país de adultos mayores. Actualmente, decía, en la generación de estudiantes de medicina se están formando muchos pediatras, pero pocos geriatras. Y además vamos a tener una generación de adultos mayores que no van a tener quien los atienda. O sea, no solo vamos a tener enfermedades crónicas no transmisibles, sino también no vamos a tener personal que los pueda cuidar. Y él lo establecía muy claramente en lo que es en sus expresiones y que ahora es el rector de la Universidad Autónoma de México. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el escenario y cuál es el desafío? Altos costos. Se decía ahora en la mañana 80%, pero anda por el 60-70% el gasto de las instituciones públicas de salud en cubrir las enfermedades catastróficas, que son cáncer, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y lo que estamos viendo que son prevenibles. Y al ver que son prevenibles, estamos viendo que también tenemos diseño y ejecución de políticas públicas que deben de cambiar. Debemos de enseñarle al trabajador a no enfermarse. Antes, la seguridad social, todo el mundo pensaba de que era un seguro social que comenzaba con una receta, con una consulta y terminaba con una receta. Así se establecía y se percibía el seguro social. O
que el seguro social era nada más dar consulta y regresarle la fuerza de trabajo al empleador. O sea, el empleador decía, yo quiero que me lo curen, que vuelva a producir, que venga a producir. Ahora no, ahora nos estamos enfrentando a un momento en que debemos de enseñarle a los trabajadores a no enfermarse porque no tenemos los recursos necesarios para poder protegerlos en estas enfermedades crónicas no transmisibles. Distribución y abastecimiento de medicamentos, entre otros. Ustedes saben de que no a todos nos alegra la prevención, y siempre lo digo. Yo soy médico y a ningún médico lo invitan por dar una charla de prevención, lo invitan a cenar las compañías farmacéuticas. Lo invitan a cenar o lo mandan a viajes a Hawái, a todos esos lados, por prescribir medicamentos. Solo en el 2014, las compañías farmacéuticas se llevaron $1 por cada ser humano que existimos en el mundo, de ganancia neta. Entonces, hay mucha gente que todavía le conviene más que nosotros no prevengamos y que continuemos con este ciclo vicioso de las enfermedades crónicas no transmisibles. La siguiente. Hay una vulnerabilidad adicional a lo que son el tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuál es? Que no les estamos enseñando a nuestros jóvenes cómo van a enfrentarlas en un futuro. Es principalmente porque no le estamos dando la oportunidad de entrar al rol laboral. Incluso la cuestión de pensiones. Solamente hay un porcentaje, son las consecuencias de la falta de una pensión y retiro digno, lo que hablaba. Si usted le pregunta a un joven en este momento que tiene 3 años de trabajar y le dice cuánto acumuló ya para su retiro, le va a decir que no sabe. Y en ese momento estamos cayendo prácticamente en que no estamos fomentando una cultura de seguridad social o una cultura de protección social. El CIES, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que dignamente dirijo, es parte de lo que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es presidida por Miquel Arriola, el presidente del INS. Nosotros tenemos un programa en Colombia que se llama Seguridad Social para Todos. Acabamos de cerrar en una escuela uno de los programas, hemos capacitado 91,000 niños en escuelas libres de riesgo y también en que conozcan la protección social y la solidaridad. Y en un caso particular, una niña termina su discurso diciendo: los jóvenes y los niños debemos de estar conscientes que somos agentes potenciales de cambio. Solo eso para nosotros significa haber hecho un buen trabajo en Colombia. Y en Haití, que no vamos a comparar las situaciones, pero por lo menos llegamos a que un niño dijera, quizás el niño que tiene una silla de ruedas hay que llevarlo entre todos y ser solidarios para llevarlo a la escuela y ayudar. Pero también hay otros niños que terminaron pensando, no, lo ideal sería de que las escuelas tuvieran una rampa para que este niño pueda llegar a sus clases. Entonces nosotros estamos fomentando una cultura de seguridad social. México adoptó ya esa medida y esperamos seguir trabajando en México para poder hacer este tipo de intervenciones. Hablando de las pensiones y un retiro digno, los jóvenes tenemos que enseñarles, y decía ahora el jefe de gobernación, que sepa que al recibir su primer empleo está recibiendo un paquete de orientación para saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones y cuáles son los retos que tiene para prevenir enfermedades en un futuro. Hay que buscar una fuente de ingresos para su manutención y costear la atención de las enfermedades. Con frecuencia el empleo que obtiene el joven es un empleo informal, al inicio. ¿Por qué? Porque siempre se hace 3, 4 maestrías, estudia y de repente le piden experiencia. ¿Y experiencia de qué? ¿En qué momento tiene la experiencia si no le damos la oportunidad? La OIT estableció en el 2010, buena parte de los adultos mayores que continúan ocupados lo hacen en la economía informal o en la economía formal en carácter de ocupados no registrados. Y esa es una preocupación para todos nosotros. La siguiente. Ya hablamos un poco acerca de las enfermedades. Aquí lo que quiero resaltar es que 80% de estas enfermedades son enfermedades cardiovasculares y son por el estilo de vida. 82% son en países de bajos ingresos. Quiere decir que a mayor pobreza, mayor enfermedades catastróficas, ¿sí? Entonces, como decía, entre este grupo, 37 de muertes por enfermedades cardiovasculares, pero en general, en el mundo, 8 de cada 10 están destinadas por enfermedades cardiovasculares. La siguiente. Pero veamos, alto consumo de alcohol, tabaquismo, dieta no saludable, sedentarismo, son las causas de estas enfermedades y están fuertemente relacionadas con la pobreza, con la falta de educación, con otros determinantes sociales como es la carencia de un empleo. También es causa de enfermedad. Las enfermedades no transmisibles crónicas son un doble golpe al desarrollo. ¿Por qué? Causan miles de millones de dólares de pérdida al ingreso nacional cada año y también dejan millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué quiere decir?
que por mucho que continuemos trabajando por combatir la pobreza con otras medidas de protección social, si no atacamos las causas de las enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a continuar poniendo bastante gente o millones de personas debajo de la línea de la pobreza. La siguiente, por favor. Se puede evitar. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede evitar, que tenemos que hacer ese esfuerzo que no hemos hecho durante años y que lo mencionaba el jefe de gobernación. Tenemos que trabajar en la prevención, regulación antitabaco, promoción de campañas por una dieta más saludable, incrementar el ejercicio físico, reducción del uso nocivo de alcohol y mejorar el acceso a la atención de salud preventiva. Aquí quiero decir algo. Es mejor, se gasta más haciendo nada que hacer algo. En el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles está demostrado de esa forma. Si no hacemos nada, vamos a gastar más en un futuro, y si se hace algo, se gasta menos, incluyendo las campañas preventivas. La siguiente. Esto solo para ver la fragmentación de la cobertura de seguridad social. En México ha estado tratando de resolver y cubrir las necesidades de invalidez, vejez, muerte, salud, retiro de sus trabajadores a nivel nacional, pero podemos ver que todavía tiene alcanza el 50% de cobertura en protección social. O sea que sí, todavía hay un reto muy grande porque es una población bastante larga a nivel, numerosa a nivel mundial, pero la lucha se está haciendo. La siguiente. Hay países que tienen ya cobertura arriba del 50%. Yo hablaba de Argentina y Uruguay con un 85%, Costa Rica 70%, Brasil y Chile con 65%. Al menos la tercera parte de los trabajadores en América Latina no tienen protección social. O sea, estamos hablando de un 40% todavía que no tienen protección social. Y lo que es peor, por eso hablaba de la educación y de la prevención y el fomento de la cultura de seguridad social. 1 de cada 5 personas que trabajan en la seguridad social desconocen qué es protección social. Y entonces estamos dando ese servicio, pero todavía desconocemos cuál es nuestro rol en la seguridad social y en la protección social. La siguiente. Hay unos rasgos comunes para lo que es la cobertura en protección social: incentivos para la formalización, normas legales que faciliten la aplicación de leyes. La rigidez en las leyes es muy importante en este aspecto. Opciones incluyentes. La siguiente. Hay muchos programas sociales que mucha gente los ve como despilfarro, pero muchos los vemos como inversión social siempre y cuando estos sean sostenibles en el tiempo y no sean programas asistencialistas. Y podemos mencionar a Argentina con lo que es la ley 25877, en la cual a los hijos menores de 18 años a las familias se les daba un incentivo. Podemos mencionar Brasil. La siguiente, por favor. Bolivia, el programa Renta Dignidad. Disminuyó, es poco lo que le dan a la gente, $340 al año, a los arriba de 65 años, pero cubren un 95% y eso redujo hasta en un 2-3% la pobreza en Bolivia. En Argentina redujo la pobreza en un 20% lo que es la ampliación de las asignaciones familiares. Uruguay, extensión de la pensión básica universal, que es parecido a lo que se hace acá en algunos sectores. Tenemos acá el programa que es el Seguro Popular. También el que se llamaba antes el IMSS Oportunidades y todo eso, que son programas parecidos que tienen ese incentivo social, pero que es un incentivo social con destino a invertir en lo social y no con despilfarro o con acomodar a las personas. La siguiente. En México hablaba también de la pensión alimentaria ciudadana con casi 2 millones de beneficiarios. 65 adultos de 65 y más, con más de 3 millones de personas beneficiadas. La siguiente. Hay algunas recomendaciones, no las vamos a discutir aquí, pero son recomendaciones que son parte de programas incluyentes de todos los gobiernos y también que no vayan a ser programas asistencialistas que luego no tengan de dónde salir. Una de las cosas importantes que ha resultado en España y en Francia es que estos programas sociales se convierten después en leyes de la nación. Al convertirse en leyes de la nación, tienen que formar parte del presupuesto nacional y ya no es una regalía para los ciudadanos de cada país. La siguiente. La informalidad, lo entendemos, nunca va a desaparecer, probablemente va a continuar. Tenemos que buscar soluciones entre medio y largo plazo para ver si podemos ayudar en este aspecto. La siguiente. Algunas personas, por mucho que sea informalidad dentro del sector formal, porque también lo hay, pero tenemos las mismas características. ¿Cuáles son esas? Nos enfermamos, no tenemos seguro de desempleo, llegamos a la vejez sin ninguna protección o con muy poca protección. Casi las características son las mismas de los que estamos en el sector formal. La siguiente.
Es más importante también lo de los jóvenes. La informalidad de los jóvenes va a crear una cultura de informalidad a mediano y a largo plazo, y entonces es algo que no vamos a poder destacar. En Argentina y en Francia hubo la experiencia del mutualismo. Dicen que la vida es un ciclo. La seguridad social comenzó, entre otras causas, por el mutualismo, por un grupo de personas que se unieron para tener beneficios de sus trabajos y de sus empleadores. Entonces, tal vez a algunos jefes estatales no les guste la palabra mutualismo, porque al final estas personas no aportan impuestos al gobierno, pero sí le descargan al gobierno el gasto ¿en qué? En salud y en retiro, porque las cajas mutuales sí dan cierta cobertura en salud y también cierta cobertura en retiro. Entonces puede ser un paso de transición o puede ser un paso de alivio para estas personas que no tienen ni uno ni otro en los lugares de trabajo. La siguiente. Buscar acciones de los ministerios para que puedan trabajar ante la informalidad. El convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos se encuentra en vigor Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Es un reto en México, pero es un reto en México además de que no solamente se les debe dar protección a los empleados domésticos y empleadas domésticas de seguridad social, sino también que debe de ser obligatorio. La experiencia nos ha contado y nos ha dicho que los empleadores les dicen te voy a dar seguro social, pero te lo voy a descontar de tu salario. O si quieres seguro social, como es voluntario, yo digo no te lo doy y te despido y hay 100 personas esperando tu puesto. Entonces tiene que ser un programa institucional obligatorio. Brasil se llevó 15 años en instalarlo obligatorio y al final le está funcionando porque ya ahora todo es obligatorio que todos los trabajadores domésticos puedan tener su seguro social y protección social. Siguiente. Hay que tener algunas reflexiones. Hay que fortalecer los programas universales de seguridad social. Tiene que ser universal. Es un derecho humano fundamental tener protección social. Nosotros le llamamos protección de la cuna a la tumba y ese es un compromiso de todos los gobiernos. Aplicar programas que amplíen los sistemas contributivos al sector informal, ampliar la cultura de seguridad social como un decreto y un derecho, articulación con el sector social. Cuando se vienen los cambios en las reformas de pensiones, por decir algo, solamente se busca la parte tripartita, la parte que aporta. Las reformas de pensiones tienen que ser un conversatorio de todos los sectores de la sociedad civil. No se puede quedar ninguno. El principal es el trabajador porque él es el que va a recibir la protección al final de su periodo laboral. Siguiente. Los flujos migratorios, ya me lo mencionamos este será un tema especial en los gobiernos en un futuro. Ahora, como decía, no solamente mandamos gente a otros países, sino recibimos gente, tenemos gente de tránsito y también tenemos retornado. El retornado está estigmatizado como una persona que es criminal en Estados Unidos. No es cierto, no es cierto. De todos los retornados o deportados que se le llaman, nosotros no le llamamos así, le llamamos retornados, han dado su vida laboral en Estados Unidos por 20, 30 años y no tienen ningún retiro. Y vienen a México, o vienen a El Salvador o Centroamérica y son discriminados hasta por su propia familia. Tienen sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? La siguiente. Igualdad de trato y no discriminación. Esto implica seguridad social. Preservación de derechos adquiridos, preservación de derechos en proceso de adquisición, pago de prestaciones a los beneficiarios residentes en el extranjero. La portabilidad de seguridad social es importante y yo soy un ejemplo de ello. Trabajé 7 años en El Salvador, luego 11 años en Estados Unidos, 3 años en El Salvador, llevo 3 años acá y no tengo retiro, no tengo pensión porque no existe la portabilidad en seguridad social. El que se va pierde lo que tenía y no lo vuelve a recuperar. Eso no es justo, eso no es seguridad social. La siguiente. Hubieron muchas reformas, pero la mayoría de las reformas han sido enfocadas a reformas fiscales, a problemas de caja de los gobiernos. En ningún momento ha habido una reforma en realidad orientada al beneficio de los trabajadores. Y veamos cuando inició la seguridad social. Dejaron por fuera a un sector importante. ¿Cuál es este sector importante que dejaron por fuera? El sector importante es el sector agrícola. Y entonces, ¿por qué el salario mínimo al sector agrícola tiene que ser mucho más bajo que en los sectores urbanos? Debería ser un salario mínimo universal en el cual todos puedan tener el mismo poder de adquisición para mantener a su familia. La siguiente. Aquí vemos algunas de las reformas que se han dado, que alivian un poco lo que es las necesidades de los trabajadores. La siguiente. Las prestaciones familiares y por hijos son completamente inexistentes en 75 países del mundo. ¿Qué significa? Que en 75 países del mundo no hay ni siquiera un seguro de maternidad o una licencia de maternidad. Tenemos ese gran reto. Solamente
28 países dan pensión al 90% o más de sus adultos mayores. Y por eso se nos están enfermando y por eso los tenemos y por eso a veces resultan una carga y sacan de la fuerza laboral a sus familiares, porque no tenemos políticas públicas para poder proteger a nuestros adultos mayores. La siguiente. Ahora, la secretaria de Trabajo mencionaba a Stiglitz, al premio Nobel, y dijo, estas reformas son una falacia, porque no es cierto que la seguridad social impida la competitividad de los sueldos. No es cierto que la necesidad de reducir el déficit del Estado y la deuda pública sea mediante la reducción de la seguridad social. Las promesas de elevación de tasas de retorno y crecimiento de ahorro mediante cuentas individuales tampoco resuelven lo que es el problema de las pensiones. Y la disminución de los costos de administración y consecuencias favorables para la formalización laboral se tienen que traducir en instituciones eficientes, eficaces y transparentes para que puedan funcionar. Siguiente. Entonces, tenemos por último dos cosas más. Los desequilibrios financieros los mencionamos, alta informalidad laboral, escasa aportación al sistema, incremento poblacional, y ponía el ejemplo de que ahora la gente con el internet quiere llegar donde el médico y decirle, este es mi tratamiento porque lo leí en el internet y es el último que ha salido por el internet y este es el que quiero. ¿Y cuál es su aporte? ¿Cuál ha sido su aporte a la seguridad social? Probablemente entre 10 a 17 dólares el promedio que anda en el aporte. ¿Y ese aporte es suficiente para un trasplante? No, no es suficiente. Entonces estamos perdiendo la solidaridad intergeneracional. Yo, Leonel Flores, no utilizo el seguro social porque lo está utilizando una persona adulta mayor que lo necesita. Y yo espero que cuando yo esté en ese momento, también hay un joven aportando para que yo lo utilice. La solidaridad basada en el rico subsidia al pobre y el que tiene subsidia al que no tiene. La siguiente. Otro de los grandes retos es la inadecuada asignación y gestión de los recursos. Aquí tiene que ver ya las políticas institucionales y de gobierno. No me voy a meter en eso porque cada gobierno pues verá cómo regular las instituciones y cómo hacerlas eficaces y eficientes. La siguiente. Concluyendo, en seguridad social las medidas y posturas que más avance han tenido para alcanzar una protección social más equitativa y universal han sido aquellas en las que se incluye un abordaje integral de todas las personas y todos los grupos de población, no excluir a nadie. La cohesión social es un factor necesario para la solución de problemáticas y para la generación de círculos virtuosos. Se requiere que el diseño de las nuevas reformas se incluyan bases que puedan combinar la solidaridad con la viabilidad económica y social de los sistemas. La directora de la OMS estará acá mañana o pasado mañana, creo, y dice algo muy cierto. Cada país es responsable de cómo va a dar los fondos para que haya cobertura universal de salud. Por muy fragmentado que esté un sistema de salud, nadie debe de pasar penurias para poder accesar a tener salud y poder estar libre para trabajar y contribuir y producir en un país. La siguiente. La solidaridad y la construcción de una sociedad con cultura en protección social son, con seguridad, de los principales retos para que tengamos un futuro mejor para todos. Muchas gracias.